Hola, hola, ¿qué tal amigos de Proyecto Coalición? Estamos una vez más aquí en el programa Pulso Cero. Mi nombre es Dani Acevedo y antes de empezar con este tema que también está muy controversial, está muy importante, está muy interesante, vamos a saludar a nuestros hermanos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están chicos? Buenas noches con todos, muchachos. Buenas noches, mi gente de Proyecto Coalición. Esperando para comenzar a hablar de este tema tan controversial que justamente ya tiene un tiempito ahondando en las redes sociales. Sí, buenas noches a todos nuestros amigos de Proyecto Coalición. La verdad que es una alegría poder compartir otro jueves más en el programa Pulso Cero y vamos a estar abordando el tema así como dijo Washington. Y bueno, esperemos que puedan estar preguntando, haciendo sus preguntas o escribiendo cualquier cosa. ¿Cómo están, hermanos de Proyecto Coalición? Mi nombre es Natalio Díaz, de verdad, un gusto nuevamente estar con ustedes. Este tema, sí, de verdad, ha sido muy confrontativo para mí en estos días, así que va a estar muy interesante. Así que no se lo pierdan. Sí, bueno, nada más decirles que puedan compartir, ni bien empiece el programa, compartan el programa inmediatamente para que no se puedan perder ni un solo minuto de lo que vamos a hablar aquí. De repente va a ser edificante para ustedes, también vamos a aprender mucho de sus comentarios. El día de hoy vamos a hablar, Natalio, Xiomara, Washington, acerca de la pena de muerte, ¿no? No qué dice la Biblia de la pena de muerte, ¿no? Podemos saber mucho acerca de lo que dice la Biblia también, pero también me gustaría bastante saber su opinión individual, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que saquen la Biblia de sus vidas, no, hermano, ¿de qué estás hablando? La palabra es la palabra, sí, pero hay opiniones, me parece, un tanto individuales que podamos tener. Por ejemplo, aquí en Perú, chicos, les comento, para los que son muchos nos ven de Paraguay, Argentina, todo, me parece que ellos también están involucrados ahí, hay un convenio de San José, ¿cierto? Que porque muchas personas piden la pena de muerte, pero no saben que hay un convenio que limita eso, ¿no? Que no se puede sobrepasar. ¿Qué opiniones tienen al respecto? Washington, vamos a empezar contigo. Bueno, créeme que como humanos, vamos a hablar en este momento, muchas veces sí dan ganas de hacer hasta uno mismo justicia con sus propias manos. Ustedes vieron lo que pasamos hace aproximadamente 3 semanas acá en Guayaquil sobre los muertos que hubieron en la cárcel, aproximadamente 80 muertos. La semana pasada, justamente del mismo pleito, asesinaron a 5 personas, descuartizadas totalmente, en un sector que le llaman el Guasmo, una niñita de 2 años. La persona que está involucrada, su suegro, su esposa. Y cuando tú escuchas esto, da indignación, sinceramente, o sea, como humano, como hombre, da indignación y muchas veces uno quiere hacer justicia con sus propias manos, ¿no? Es verdad. Natalio, vamos. O sea que Xiomara estaba a punto de hablar. Sí, yo también Bien. pensé. No, sí, yo de verdad, con este convenio, me pasan muchas cosas a mí, ¿no? Como ser humano, me alegra mucho, o sea, como ser humano lo digo, ¿no? O sea, desde un punto de vista digo, qué bueno, ¿no? Porque muchas veces también, con la pena de muerte, había ocasiones en que se ha matado también a inocentes, pero también, pero mira, inclusive de esta parte emocional, te lo digo, ¿ah? Porque inclusive también desde el otro lado de la parte emocional, porque también sigue siendo emocional, también muchas veces, como bien dice Washington, nos gustaría hacer justicia con nuestras propias manos, o sea, querer inclusive, nos hemos escuchado, inclusive en algún momento habremos dicho, ¿no? De repente, si un violador viola y mata a una niña, me dejo entender, tienes una indignación tan grande que muchas veces también se te ha pasado por la cabeza y decir, ojalá se muera, ¿me entiendes? Ojalá, inclusive lo maldecías, ¿no? Entonces, ojalá pudieras encontrártelo frente a frente y hacerle lo que sea. Entonces, eh, muchas veces como humanos pensamos en eso, ¿no? Y sigue siendo esta parte emocional de estos dos polos, ¿no? De ojalá no haya pena de muerte y a la vez, bueno, me gustaría también si alguien le hace daño a mi familia, también hacer justicia con mis propias manos, ¿no? Entonces, viene inclusive esta controversia, ¿no? En uno mismo. Xiomara,
¿Qué opinas al respecto? Claro, como ellos, hubo una frase, creo, que cuando pasaban cosas en ciertos lugares, agarraban y decían, no, agarra tu choro y línchalo. O sea, que lo agarres a linchazos, ¿no? Pero, porque sí, pues, porque causa indignación, causa malestar. Si a mí me robaran, la verdad, perdería esa tranquilidad de andar en la calle, porque sientes que, no sé, me persiguen o alguien está detrás de mí o se te queda eso, ¿no? Como un psicoseo. Entonces, no tienes esa seguridad al andar, ¿no? Y puede pasar, y ha pasado en muchas ocasiones que no solamente mujeres, o sea, hombres, niños, todo tipo de personas, ¿no? Entonces no podemos, es como, a ver, cuando pasamos estas situaciones es muy complicado, porque la justicia en nuestra sociedad lamentablemente no hace justicia, ¿no? O sea, los que tienen el poder, los que tienen la autoridad, no llegan a cumplir con las leyes, más bien son ellos los primeros que la rompen. Y lamentablemente es así creo que la mayoría de países aquí en Latinoamérica. Bien, me da un tanto de curiosidad las respuestas tuyas, Xiomara, y de Natalio, un tanto abarcando el tema como hacer justicia por tus propias manos, cuando el tema radica un tanto más por la normativa, un tanto más por las leyes. Si bien es cierto, para los que nos están viendo, nosotros no vivimos en un estado teocrático hablando como sociedad, ¿cierto? Somos cristianos nosotros, pero como sociedad, como en el Antiguo Testamento, que vivían en una época teocráticas, podría decirle que donde Dios ordenaba, Dios mandaba y Dios hacía. Pero ¿qué opiniones hay al respecto acerca de la ley? O sea, ya, voy a hacer la pregunta más sencilla. ¿Cuándo es que en la Biblia nosotros vemos, no voy a decir por primera vez, pero sí me gustaría que mencionen bastante eso, la pena de muerte? ¿Y cuándo es que nosotros decimos, está bien? ¿Me entiendes? Porque lo ordena Dios. Entonces, está bien la pena de muerte en la Biblia. ¿Cuándo es que lo vemos nosotros, Natalio? A ver. Bien, si vamos a Génesis 9:6, inclusive antes de la ley mosaica, sí, mira lo que dice en Génesis 9:6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces, muchas veces esta cuestión, ¿no? De por qué, y aquí viene mi confrontamiento personal, por qué se ve que la Biblia sí está a favor, inclusive, de esta pena capital, según los gobiernos. ¿Por qué? Porque está defendiendo la imagen de Dios. O sea, saber qué es la imagen de Dios y que somos hechos a imagen de Dios tiene un valor tan grande, me dejo entender, para Dios, que si tú asesinas y tú derramas sangre, también tu sangre será derramada. Me dejo entender. Entonces, y esto no dice, no, eso pertenece a la ley, no, eso fue antes de la ley mosaica inclusive, ¿no? Estamos hablando de Génesis. Sí. Entonces, desde ese lado, ahí sí se dice, se ve de que la Biblia avala una pena capital a quien derrame sangre. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cuál es el valor, la importancia de ser a imagen de Dios. Me dejo entender. Y por cuidar esa imagen de Dios, de alguna u otra manera, Dios manda en Génesis 9:6 lo que se está diciendo, ¿no? El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre, ¿no? Desde ese lado, podríamos verlo también. Sí, bueno, desde el lado del Génesis me estás diciendo, ¿no? Donde Dios cuidaba su imagen y semejanza, pero luego, inclusive Clemente Alejandrino, me parece que es el primer cristiano que habla acerca del favor de la pena de muerte, y él lo ve un tanto así como que esta persona que delinque, que comete este tipo de actos es como
como una parte de tu cuerpo que está podrido y que tienes que arrancar de raíz. Ahora, yo le quería comentar algo. Yo sé que Washington va a hablar también la pregunta que le acabo de decir a Natalio, pero le quería comentar algo. ¿No será que nosotros de repente vemos a la muerte como algo ya, como lo peor, ¿no? Dentro de nuestros deseos carnales, creemos de que la muerte es lo peor que nos puede pasar, cuando en realidad a Dios lo que más le importa es nuestra alma. Si vemos en toda la Biblia, y muchos ateos también intentan defenderse con ese tipo de cosas, ¿no? Que Dios es un genocida, un asesino, que mató muchas personas. ¿Qué opinan al respecto? Justamente con lo que dice Natalia, yo creo que la Biblia hay que interpretarla toda. No se puede coger un versículo nada más y separarlo. Lamentablemente es lo que han hecho, y esto es, varias personas tienen su punto de vista y yo voy a dar mi punto de vista. Pues no pongamos, lo que dijo Natalia es verdad, que estaban hablando del asesinato, entonces por asesinato, pero recordémonos que Jesús, cuando vino y habló en el Sermón del Monte, él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino que a venirla a cumplirla, pero también dio la verdadera interpretación de la ley, no la que ellos habían entendido. Y cuando él está hablando, él dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Hasta ahí estamos bien, pero dice: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Bajo este estándar, ¿quiénes de nosotros no hemos sido asesinos? Sí, claro. Entonces, todos estamos bajo ese estándar. No puedo yo solamente por un versículo del Antiguo Testamento, que es verdad que lo dio Dios, pero nosotros estamos ya en otro tiempo, porque si no, deberíamos hacer todo lo que hacían en ese tiempo. Recordémonos que justamente Natalia habló, eso fue después del diluvio. Y cómo si viene un teólogo y también así mismo, cómo se comenzaron a procrear después del diluvio. Entonces, todo eso hay que ver, no solamente coger un versículo. Este versículo sí me sirve para este tiempo, el otro no. No. Nosotros estamos ya, una vez que vino Jesús, Él nos dio los verdaderos mandamientos. Y todos esos mandamientos están incluidos en dos especiales, que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú, y si yo, y si nosotros ya estamos exigiendo pena de muerte, es porque algo tenemos en nuestro corazón contra esa persona, si haya hecho mal. Ya significa que ahí ya no tenemos amor, ya le estamos echando mal a una persona. Ahora, eso es desde el punto de vista cristiano. Ahora, que si las leyes lo ponen, ya eso es de la ley, pues no. Ya no es, ya se nos va de la mano a nosotros. Ya, ok. Xiomara, la Sí. Biblia. Sí, la Biblia, ¿qué dice al respecto? O sea, lo que me interesaba bastante saber, un tanto para ya luego ir a sus opiniones personales y poder preguntarles directamente, pero ¿estás de acuerdo, sí o no, con la pena de muerte, no? Pero me gustaría saber eso. La Biblia, ¿no? Aunque Washington lo ha empezado y lo ha cerrado muy bien. ¿Por qué en la Biblia se ve bien, o sea, antes de la venida de Cristo, ¿no? La pena de muerte? Es cierto que los judíos, con el pasar de los tiempos, distorsionaron muchas cosas, pero ¿por qué en un tiempo se ve bien eso y ahora lo tendríamos que ver, entre comillas, mal? Supongo que por el contexto mismo que se está viviendo, ¿no? Y en ese tiempo ellos tenían sus reglas, sus normas, y actualmente la gente es como que más liberal. Y la misma corrupción en sí, en general, la misma corrupción ha ido generando todo eso. No Ok. hay otra respuesta a eso. Creo que hay estándares, ¿no? Y cuando se pasa eso, ya llega a cubrir todo. Lo que tenemos claro aquí, Washington, es que nosotros no podemos vivir como se vivía en el Antiguo Testamento. En eso todos estamos claros, ¿cierto? Claro. También estamos claros que siendo nosotros sudamericanos, siendo nosotros latinos, no voy a decir que los europeos no y Estados Unidos y tanta vaina, pero aquí en estos países se vive mucha corrupción. Y hablaba Natalia un tanto al principio de que si aquí se establece la pena de muerte, muchos inocentes podrían morir. Me gustaría saber mucho su opinión
no quiero sacar de su opinión el cristianismo, pero sí que sea más importante la social, ¿no? ¿Crees en realidad de que tu país, ¿no? Hablando de Ecuador y hablando aquí de Perú, necesite la pena de muerte para poder ya calmar con todo lo que nos está sucediendo? Hay muchas cosas que están sucediendo aquí en el Perú, por ejemplo, hay muchas violaciones a niños y han desaparecido varios niños, unos 6, 7 niños aquí en el Rilmat, que es un distrito aquí de Lima. Entonces, ¿qué opinan al respecto? Yo voy a opinar, vuelvo a repetir, es que a pesar de que se viva diferente en la gracia que en la ley o en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, siempre la ley moral se va a permanecer como un principio eterno. Y siempre Dios inclusive va a defender su imagen y semejanza, ¿no? En este caso en el hombre, porque inclusive cuando Jesús vino a redimir nuevamente la imagen y semejanza de Dios por medio de Cristo, esa imagen que estuvo dañada, esa imagen que estuvo manchada. No digo que me guste, digamos que ojalá en mi país haya pena de muerte, ¿no? Exigir una pena de muerte en mi país. No, pero en principio, ahorita que estoy relajado, para decirte así, Dani, te diría que no, creo que la pena de muerte en mi país, por ahí no sé si sería la solución, pero, pero pero si de repente hay algo en mí que de repente me estoy ardido, por ejemplo, me entero de estos niños que me acabas de decir, que han sido, de repente han desaparecido, han sido violados, te soy sincero y digo, están dañando, y ahí sí me puedo poner bíblico y decir, están dañando la imagen de Dios, o sea, y dañar la imagen de Dios no es algo como superficial, me dejo entender. Yo no puedo imponer justicia por mis propias manos, me dejo entender. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, si Washington me hace algo, yo decir, bueno, yo porque Washington me hizo algo, como lo que ocurría en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que se refería a Jesús, ¿no? Como Washington me hizo algo, yo tengo que hacerle algo también a él y como acto de daño también le tengo que derramar sangre, ¿no? Si no a él, sino a sus familiares, en todo caso, si es para intentar hacer justicia. Pero sí, como bien dices, para eso están también las leyes, ¿no? Yo creo que en mi país ahora, no sé, no sabría decir. O sea, no sabría decirte por una simple razón, porque si te digo, sí, me gustaría que haya pena de muerte, viene la pregunta acá, ¿de qué manera se impartiría esa pena de muerte en mi país? Porque sigue habiendo injusticia. O sea, en pocas palabras, ¿hubiera un justo juicio para esa pena de muerte? O sea, no humano, ¿no? Un justo juicio secular. Un justo exacto, juicio secular. A eso no. Ajá, o sea, un juicio secular, o sea, digamos, un juicio en el que tú dices, bien, es bíblico la pena de muerte, yo considero que es bíblico la pena de muerte y que se tiene que aplicar acá en mi país. Pero la pregunta es, mi gobierno, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Van a saber aplicarla? O sea, de repente, ¿cuántos inocentes de repente vayan a morir, no? O sea, esa es como que la controversia que tengo inclusive conmigo mismo. Claro. O sea, no la tengo, o sea, no tengo una postura tan clara. O sea, sé que hay pasajes de la Biblia que se evidencian, yo lo veo y te lo digo porque esta semana me he sentido inclusive confrontado por eso, que sí, el Señor quiere guardar la imagen, o sea, su imagen y semejanza, y por defenderla, obviamente, puede avalar la pena de muerte, ¿no? Según los gobiernos que el Estado maneje. Pero inclusive yo me cuesta emocionalmente viendo mi país y viendo mi realidad, ¿no? Como bien me está ayudando Xiomara. También es cierto que Jesucristo marcó un antes y un después, ¿no? Aunque les cueste a los ateos eso, vas al colegio y te miden el tiempo con un antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, después de Jesucristo, que también es cierto que no vino a valer la ley y que bla, 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 estamos viviendo en otra era, ¿no? La era de la gracia, la era del Espíritu Santo. ¿Tú esa es tu opinión como peruano, una opinión como persona, como humano? Pero Xiomara, si alguien te dice, vamos a ponernos en esta posición, de repente puede suceder, ¿sabes qué? Las leyes de tu gobierno están buenas, no te preocupes, tranquila,
pero vamos a hacer que la pena de muerte no, sea ejecutable, ¿no? Sea una ley. Y todo va a ocurrir bien. ¿Tú qué sentirías? ¿Está bien? Sí. Eso quiero, porque, entonces, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte? Yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte. Ay, ay, ay. Mira, a mí me sorprende porque... No, porque antes yo estaba pensando que no estaban de acuerdo con la pena de muerte alguno. Yo no tengo duda. Washington no. O sea, sí estoy de acuerdo, pero la cuestión es eso, ¿no? Que cuando es el cómo se ejecuta, alguien se hace ¿no? a cargo, cómo se va a ejecutar. Pero de estar de acuerdo, claramente que sí estoy de acuerdo, porque tanta gente, tanto daño que hacen literalmente a la sociedad, porque se genera un daño a la sociedad, y esas personas ya llegan a un punto extremo. Ni siquiera puedes decir que sí, son personas que puedes rehabilitar o que pueden ingresar a la sociedad, sino que ya pasaron los límites. Entonces ahí es donde tú tienes que decir, oye, esto no es normal, esto de aquí ya no es normal, esto no está bien. Claro, porque tampoco está bien robar, ¿no? No, pero tampoco vas a matar a un ratero, ¿no? Pero obviamente hay muchas cosas, muchos puntos, muchos temas que tú tendrías que lidiar en ese sentido. A ver, para que sigas y más o menos me plantees la idea, uno se plantea su concepto, su opinión desde su punto de vista y su experiencia, ¿cierto? Por ahí una vez me dijeron, muchos cristianos están en contra del aborto, ¿no? Pero espera que le violen a una hermana o a su mamá y que tenga que nacer un hijo que no es deseado, ¿no? Ahora, desde ese punto, o sea, yo no estoy a favor, pero desde ese punto ya puedes más o menos ir entendiendo la magnitud del problema, ¿no? Pero acá podemos decir, no, mira, yo no sé si estoy de acuerdo o no con la pena de muerte. Washington, yo no sé si estoy de acuerdo, la verdad. Claro, porque de repente nunca te ha matado un sicario o un familiar, ¿no? O de repente nunca han entrado a tu casa a violar a las mujeres de tu hogar, que sucede mucho en las provincias más lejanas. Acá, no tan lejanas. Aquí cerca de mi casa, un niño, un adolescente de 15 años viola a una niñita de 2 años y después la mata. ¿Qué es eso? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿En qué ciudad? O sea, ¿hasta qué extremo vamos a llegar? Es un adolescente de 15 años. Y por eso ese hombre merece morir. Y no le pueden dar cadena perpetua o tampoco ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque es un niño y va a salir y lo van a dejar suelto. Más adelante, cuando cumple 18 años, va a estar andando en las calles. ¿Y qué peligro? Imagínate, sale tu hija, tu sobrina. Washington, ahora, ¿en qué parte de la Biblia dice que solamente Dios decide sobre la vida y la muerte? A ver, primeramente quiero hablar algo y quiero hablarlo con experiencia propia. Hablaron de que el asesino, de que violadores y esto. A mí me violaron de chiquito, a los 7 años, abusaron de mí. La persona que abusó de mí es una persona cercana a la familia. Tranquilamente podría decir que haya pena de muerte, pero no se trata de eso. Se trata de perdonar. Me pasó a mí, o sea, no estoy hablando que no es que a un familiar, me pasó a mí. Entonces uno tiene que perdonar. Cuando uno comienza a llenarse el corazón de odio, a decir, si es que esta persona merece muerte, ya estamos hablando de algo más grande. Estamos hablando ya tu odio que tienes en el corazón, lo que está reflejando tu corazón. Acuérdense que nosotros estamos dividiendo los pecados. ¿Qué pecado es más grande? El asesinar. ¿Qué pecado es más grande? El robar. ¿Qué pecado es más grande? El mentir. Dice la palabra de Dios en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, si tú ofendes en un punto, te hace culpable de todos los pecados. Entonces, en vista de eso, nosotros primero tenemos que ver que todos somos culpables de juicio. Y lo dice la palabra en Romano. Todos somos culpables de juicio. Si Dios ha tenido misericordia con nosotros y nosotros somos a su imagen y semejanza, deberíamos mostrar misericordia también para nosotros. Como cristianos, estoy hablando como cristianos. Nosotros no sabemos qué vaya a ser del ladrón, del asesino, no lo sé. Aquí voy a contar rapidito algo que me pasó. Yo era ladrón de carros, una vez me cogieron, me amarraron 10 hermanos, me iban a matar por lo mismo. Si hubieran cometido el acto, ellos iban a decir toda justicia, pero yo no hubiera estado aquí.
no hay que pensar solamente por el coraje del momento. Yo hablo porque yo le he vivido en experiencia. Y por eso yo puedo a lo mejor hablar y decir, no, yo puedo ver aún que puede haber en esas personas que nosotros no vemos nada bueno, aún Dios puede hacer algo bueno. Como cristiano, aún Dios puede hacer algo bueno de lo peor que puede haber en el mundo. Pablo fue un asesino, un gatillero. ¿Y qué hizo Dios con Pablo? Entonces, Dios nomás es el único dador de la vida. Él la puede dar y él la puede quitar. Nosotros no tenemos derecho. Cuando estoy hablando, como dije, hablo como cristiano. Ya, si las leyes de tu país, ellos deciden, es muy distinto porque también la palabra de Dios dice que tenemos que someternos a las autoridades. Claro, Romanos 13, ¿cierto? Claro, tenemos que someternos. Pero, aún así, hay que ver si las leyes, cuando uno se quiere someter, son de verdad, van acorde a Dios. Acuérdense que también Pedro dijo en su momento, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en esto es algo bien difícil. Como dije, hay opiniones compartidas. Mi opinión siempre ha sido que aún de lo malo Dios puede traer algo bueno, ¿no? Y no estaría yo de acuerdo con la pena de muerte en ninguna situación. Da coraje, sí. Da coraje, sí, en ningún... Es más, alguna vez vamos a conversar los cuatro y les voy a contar otra experiencia que tuve con alguien cercano a mí. Y que más o menos lo que pasó, Xiomara, no lo quiero contar en vivo. Y ustedes me van a decir, Chuzo, sí. Y tuve que perdonar. Entonces yo por eso digo, no podemos ir más allá. O sea, no, por lo menos yo, desde mi punto de vista, claro, desde tu punto de vista. Pensar de esa manera, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo con Washington en cierta medida porque, o sea, es verdad, o sea, nosotros no podemos impartir justicia, o sea, como si fuéramos Dios, como si Dios nos hubiera encargado la espada a nosotros para reclamar sangre de alguien. O sea, por ejemplo, a mí particularmente, a mí me asesinaron a mi abuelo, y mi abuelo era como mi padre. Dani conoce la historia, que cuando entraron a robar a mi casa, dispararon a mi abuelo, y murió en ese asalto. Tuve el rencor, tuve la ira, no quise venganza en ese momento, pero el Señor, gracias a Dios, sanó mi corazón y bien dices, ¿no? El Señor puede de lo vil y menospreciado del mundo, y no digo que ellos de repente sean más viles que yo, porque yo probablemente también siga siendo un vil pecador, pero me refiero a que el Señor puede hacer grandes cosas. El detalle es, ¿no? ¿Es bíblico la pena de muerte? O sea, ¿es bíblico la pena de muerte? Ese es a lo que yo voy. O sea, yo puedo estar de acuerdo en tanto es bíblico, pero yo no puedo pedir, o sea, por venganza, yo no puedo desear la muerte a alguien. No sé si me dejo entender. Claro. Sí, te dejo entender. Yo por venganza no puedo desear la muerte a alguien. Yo particularmente, como bien dice Washington, hay distintas posturas. Yo particularmente creo que sí es bíblico la pena de muerte, la pena capital, pero yo no puedo desear o anidar odio, rencor, ira en mi corazón, ¿no? O sea, y aunque veo que es bíblico, sí, aunque veo que las autoridades pueden inclusive poner pena de muerte, y aunque de repente emocionalmente a mí hay una lucha, porque de verdad yo también consideraba de que nadie puede quitar la vida, ni una persona, ni las autoridades, pero veo en la Biblia que el Señor nos dice que nos sometamos a las autoridades, y si las autoridades tienen una espada para castigar al injusto, para poder impartir justicia, nuevamente yo no tendría por qué oponerme, ¿no? Ahora, es justicia. Y vuelve nuevamente aquí esta cosa que yo tengo como espina todavía, ¿no? Es cómo lo impartes, cómo lo aplica, como si hubiera pena de muerte en nuestro país, Dani, Xiomara o Washington, si hubiera pena de muerte en nuestro país, ¿cómo se aplicaría esa pena de muerte? ¿Entiendes? ¿A quiénes se aplicaría? Bueno, se aplicarían a los violadores, a los asesinos, ya, bueno, bacán. Pero supónganse que un asesino paga una plata y no le dan, y más bien a uno que de repente no tiene dinero, le condenan a pena de muerte, que es inocente. Entonces,
también son muchas cositas que van saliendo. O sea, yo particularmente no creo que la pena de muerte o la pena capital sea antibíblica. Yo creo que es muy bíblico. Cómo lo aplique cada país, la verdad, ese es otro asunto muy delicado que también habría que analizar. Y particularmente yo no puedo anidar ira ni rencor en mi corazón para desear la muerte de alguien, jamás. Yo creo que el Señor puede restaurar, yo creo que el Señor puede, de lo vil y menospreciado, a ese adolescente de 15 años que mató y violó a una niña de 2 años, toda mi ira del mundo, ¿me entiendes? Toda mi repulsión del mundo, ¿me entiendes? Pero el Señor, no sabemos, en su gracia o su misericordia, el Señor también puede salvarlo, me dejo entender. No lo merece, nadie lo merecíamos. Todos Sí. no todos merecíamos el infierno. ¿No será, Natalio, que estamos, o Chimara, que estamos confundiendo un tanto la muerte espiritual con la muerte física? Era lo que decía al principio, y creemos un tanto que la muerte física es lo peor que nos puede pasar, cuando vemos en la Biblia que suceden muchas muertes y muchas cosas, inclusive nuestro propio Señor Jesucristo entregó su vida física, ¿no?, por causa de nuestros pecados, ¿no? Y vemos que luego pasó su resurrección y todo. ¿No será que creemos nosotros que eso es el final? Hablaba un tanto Washington de temas muy, muy fuertes, ¿no? Para él, y que él logró perdonar, ¿no? Pero nosotros no planteábamos la pregunta un tanto desde el perdón de nosotros, sino que si estábamos de acuerdo, si es que nuestro gobierno como tal, porque es el único que pueda acceder a eso, ¿no? No es que tu pastor va a decir, te declaro que la pena de muerte, si alguien adultera, o ahí estamos, ¿qué está pasando, no? Pero si es que tu ya gobierno... Hay iglesias. Bueno, los árabes me parece que hacen eso, sí, ¿no? No, Pero... no tanto por árabes, hay iglesias, entre comillas, cristianos que se... te matan, te matan o cortan te linchan. conexiones. Pero bueno, no, de eso, también te linchan, o sea, es lo caso de eso. ¿Y no será que nosotros estamos en nuestro estándar humano creyendo que la muerte ya es el final, y que si alguien muere, pues ya, Jesús tenía un llamado para ese asesino, para ese violador, para esa persona vil también, y lo mataron? ¿No será que no es así, y que en los 3 días que tiene o la semana que tiene antes de que lo maten se puede arrepentir, ¿no? Yo creo que para Dios más importante es el alma, ¿no? Que ver al violador o al drogadicto o al asesino predicando en las calles y decir, yo fui un ex drogadicto, yo fui un ex violador, cuando yo personalmente, porque no he dado mi punto de vista todavía, pienso que para el cristiano es muy, 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 no sé decir importante, pero sí muy serio, ¿no? Esto de decir, ¿sabes qué? Yo estoy a favor de la muerte. Porque también tendríamos que decir que hay aquí en el Perú cadena perpetua, inclusive hay 3, 4 presidentes con procesos judiciales aquí en nuestro Perú, y 2 ya están presos, ¿no? Y pienso que para julio van a estar 5 presos, ¿no? Porque ya están pidiendo prisión preventiva para uno de los 6 presidentes, ¿no? Y ahí sí estamos de acuerdo. Y con la pena de muerte no estamos de acuerdo. ¿No será que nuestro estándar humano hace que la muerte sea, es lo peor, cuando en realidad es una justicia que se tiene que dar como sociedad, y que el cristiano solamente tiene que ver de lejos, ¿no? Me imagino, no voy a salir con un cartel a decir que estamos a favor de la pena de muerte, pero si tu país o tu gobierno dice, ¿sabes qué? Va a haber pena de muerte por tal cosa y tal cosa, yo creo que eso puede detener un tanto la maldad que hay No, hermano, ¿qué estás hablando? Si la maldad lo detiene Cristo en el nombre de Jesús. No, estamos hablando de la sociedad. ¿No será eso, Guachi, que creemos de que la muerte, o bueno, algunos de ustedes, me parece que no hablan, ¿no será eso de que creemos de que la muerte ya es lo último y lo peor? Hay personas, no quiero hablar mucho tampoco, me van a sacar rojo ustedes, pero quiero llegar bien al tema. Hay personas, Guachi, que oran por sanidad. Oran y oran por sanidad, y esa persona se muere. Y la persona que oraba dice, ya no quiero saber nada con Dios, porque no sanó a tal persona. ¿No será que creemos nosotros de que la muerte es lo peor que nos puede pasar, cuando en realidad lo peor que nos puede pasar es irnos al infierno? Cuando si una persona actúa de esa manera, yo creo que no tenía los ojos puestos en Dios. Dice Pablo, porque para mí el morir es Cristo, dice. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿quién no quisiera ya estar al lado de la presencia de Dios? Para mí la muerte es ganancia.
Y le enseño a mi familia el amor hacia Cristo y que sepan que lo que Él prometió lo va a cumplir para que no tengan ese miedo a la muerte que tienen la mayoría de personas como tú nombraste. No que tampoco que la anhelen, pero sabiendo que van a tener una esperanza, que lo único que van a hacer, su cuerpo que aquí, pero vamos a ir delante de nuestro Señor. Y yo creo que ese va a ser el momento más glorioso que vayamos a tener. Lo que pasa que aquí ya eso ya las personas llegan a definirlo de distintos temas también. Pongamos, bien difícil, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Natalio, la pena de muerte es bíblica porque está en la Biblia, pues. No, si yo dijera que es bíblica sería un hereje. Ahora, la cosa es, ¿para qué tiempo fue? ¿No? De ahí, Sí. si las leyes, si viene el gobierno pone, nosotros tenemos que estar a rajatabla y como tú dijiste, ver de lejos. No sé si ver de lejos o no. No sé si ver de lejos o no. El problema es aquí, yo más trato es el problema de tu corazón, ¿no? O sea, del corazón del cristiano que muchas veces se enoja, se llena de odio ante estos tipos de actos. Matas ¿no? a una persona dentro de ti, ¿no? Claro, o sea, se llena de odio. A ver, te digo, si a mí me dicen tú eres culpable de eso, yo te digo que sí. Sinceramente, yo sí estoy. Cuando me contaron eso de eso, estaba trabajando el día martes y me contaron eso, hasta las lágrimas se me salieron de que una niñita de 2 años la hayan descuartizado. Imagínate, las lágrimas se me salieron y yo le dije, ese tema es lo único que merece la muerte. O sea, en su momento da coraje y yo creo que de eso hay que cuidar. No es la pena porque si, por último, como tú dices, el gobierno, ellos vienen y aplican la ley. Y ellos dicen, bueno, vamos a aplicar la ley, la pena de muerte. Uno tiene que someterse bajo las leyes del gobierno. En eso yo no estoy en contra. Si el gobierno, lo que estoy, yo creía que más lo veía este tema, estaríamos de acuerdo como cristianos a la pena de muerte. Yo lo vería desde ese punto de vista. Yo creo Pero que Guachi, ¿no será un tabú? no. O sea, decir, o sea, tú dices, esa persona merece la muerte. ¿No será que sea un tabú? David también merecía la muerte. Bueno, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero... Pero igual, chicos, yo no creo que, chicos, O sea, igual como tú dices, David merecía la muerte. Y no la ¿Qué pasó? Pero las personas a ver, si tú lees la Biblia antes de que David reciba misericordia, entiendes en la lectura de que David merecía la muerte. Ahora, si muere o no muere, esa ya es cuestión de Dios y de las leyes, que estamos hablando de las leyes gubernamentales. Como tú dices, el ejemplo de David, cogió, se hizo de Betsabé, mandó a matar a Urias, porque lo mandó a la primera línea de la misma carta, ¿no? Ya sabemos la historia. Sí, lo mandó. Pero aún así hubo una muerte. Aún así hubo una muerte ahí. Claro que no murió David, pero cuando llega el Natán, viene y le dice, tu hijo va a morir. Estuvo 7 días ayunando, dice la palabra de Dios. Ahí vamos entendiendo, Guachi. ¿No? Entonces, me estás queriendo decir de que esa persona va a tener la justicia divina y no necesariamente la justicia del hombre. A eso yo apelo, exactamente. A la justicia divina. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:5, no el rey, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En el barrio había una persona que un amigo cogió y le había tenido problemas y sacó un arma y la apuntó y disparó al aire. Y no que me alegre, pero como al mes y medio lo mataron y mi hermano me dice lo mataron, yo le digo, eso es justicia divina, la palabra de Dios lo dice. El que siembra, eso va a cosechar, eso no es de plata lo que tú le dices, es sobre los actos que tú haces en la vida. De eso se trata. Y lamentablemente es la justicia divina la que se encarga. A ver, Natalia, Sí, yo me pregunto, ¿no? Si sabemos que los gobiernos, Dios lo ha puesto, que Dios ha puesto los gobiernos y lo ha establecido, al final igual no sería una justicia divina si es que hay una pena de muerte. ¿Dios ha puesto los gobiernos o ha permitido los gobiernos? No, Dios pone, dice la palabra de Dios. Sí, la Biblia dice Dios pone. Reyes, y claro, dice que es el que pone reyes y que quita reyes, eso es lo que dice la palabra. Ajá. Entonces, inclusive cuando Jesús está delante de Pilato, le dice, tú no tienes más autoridad de lo que se te ha otorgado, ¿entiendes? O sea, si Dios pone y quita los gobiernos. Entonces, de alguna u otra manera,
la pena capital Hay que sería ayunar, como entonces para una... que espérate, no te veo, Dani, te estás quedando quieto, se te quedó, no sé. Se quedó quieto, Pero Dani, está estatua. Ganó Dani. Ya, ahora sí. Bien. Entonces decía que igual Ya, creo que es una ya, justicia sí, ¿no? de alguna u otra manera creo que es una justicia divina, ya que Dios pone los gobiernos y si es que se establece esos gobiernos una pena capital como en algunos países, como en China, como en Corea, en Corea, no, en Corea del Sur no se estableció. En algunos, bueno, en China sé que sí hay pena capital, pero como ellos, por ejemplo, si tú matas a una niña, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, puede ser también por otros, no me sé las leyes de China, pero sé que si tú matas a una niña, o la violas a un niño o una niña, tienes una pena de muerte, o sea, tienes la pena capital ahí. Entonces, de alguna u otra manera hay justicia divina porque es el Señor quien pone las leyes. Ahora, como bien vi en los comentarios, dice, nada puede impedir de que Dios pueda salvar a una persona si ha sido escogida por el Señor. O sea, como también bien decía Dani, aquí estoy intentando hilar los pensamientos, Dani decía, pero el culpable puede ser condenado y va a recibir una justa condenación, pero el Señor lo puede salvar antes, me dejo entender, y es condenado y su alma es salva, me dejo entender. Entonces, desde ese lado, como vuelvo a repetir, si el Señor ha salvado a alguien, no hay nada ni nadie que detenga esa salvación. O sea, así al final tenga que morir en una silla eléctrica o al final tenga que morir, salvo sea la gracia de Dios que quiera salvarlo también de eso, gloria a Dios, ¿me entiendes? Pero si se tiene que aplicar también la justicia, yo creo también divina, pero a la vez judicial, porque dice en Romanos 13, ¿no? Que el gobierno, el Estado tiene Hay que someternos. entonces, de alguna u otra manera, siempre el Señor va a hacer su soberana voluntad y puede salvar a almas, me dejo entender, inclusive dentro de la pena de muerte. O sea, puede salvar también a personas, que antes de recibir la ejecución también han reconocido que ha estado mal y han reconocido su pecado y reconocen que Jesús es su Señor y que murió por él y que resucitó el tercer día y que está intercediendo por él. Entonces, creo que también podría al final también tener un propósito, ¿no? O sea... Sí, podría, ¿no? Es una probabilidad, pero que no es un hecho al 100%, ¿no? Claro, porque también puede que todo lo que hacemos, perdón, todo lo que hacemos, Dios lo hace con propósito. Todo. Claro. O sea, yo creo que por eso me refería a yo creo que ahí nos desviamos del punto. Porque si nosotros vamos a eso, o sea, si vamos a decir, Dios puede salvar, Dios puede hacerlo. La cosa es que si es la pena de muerte, si lo estamos viendo como cristianos, no, porque yo también, o sea, todos sabemos que si ha habido un asesino que ha matado 20,000 personas, pero está predestinado por el Señor, no, está predestinado por el Señor, okay. Él va a llegar a los pies del Señor, no hay nadie que lo vaya a hacer alejar. Entonces, de eso no tenemos, y todo es propósito de Dios. Romanos 9 le dice a Faraón, por eso le dijo a Faraón, para esto te he creado, para que mi gloria sea mostrada. Imagínate a Faraón. Entonces, yo más bien creo que nos separamos un poquito del punto de lo que es la pena de muerte. Ya estábamos hablando sobre la soberanía de Dios, la predestinación. Pues, ¿no? Sí, pues, por eso digo, es una probabilidad de que esa persona se arrepienta, como también no, y se vaya al infierno, ¿no? Lo que dice la pena de muerte, y aquí hay un comentario, justo que íbamos a leer ya los comentarios, y era lo que íbamos a llegar, en realidad, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, de las penas de muerte, hubo el diluvio, donde Dios mandó condenación, murieron todos, pues, ¿no? Igual acá, Zafiro y Ananías, ¿no? Zafira y Ananías, perdón, ¿no? Quienes engañaron, Zafira y Ananías, quienes engañaron al Espíritu Santo, ¿no? Ahí Pedro, ¿qué hizo? ¿Qué pasó ahí? Pero lo que pasa es que eran otros tiempos. Pero estamos hablando del Nuevo Testamento. Ahí dice, a ver,
Pero a Es que ver, nosotros tenemos que ver el contexto de todo. Ahí se estaba comenzando a formar lo que era la iglesia. Es como sí, yo que, entiendo. bueno, desde mi punto de vista, porque si no yo te voy a decir, si vamos a eso, yo te puedo decir tranquilamente que hablemos en lengua. Claro, pues. Exactamente, entonces, desde mi punto de vista, eso fue todo lo que pasó ahí, todos los milagros, todas las señales, fue como fundamento para que la iglesia se comience. Por eso que Dios se mostraba de esa manera. Me explico, para que vean que al Espíritu Santo no se le miente, para que a Dios no se le miente. O sea, en una pregunta aquí a los cuatro. Es una justicia divina más que judicial, ¿no? O sea, La no, de por eso digo, o Pedro. sea, una pregunta aquí a los cuatro. ¿Quién de nosotros no ha mentido? A ver. Todos pues somos mentirosos. Todos, Estamos bien, entonces, por eso digo, eso era en el contexto de lo que pasó ahí con Ananías y Zafira, por lo que estaban viviendo, se comenzaba la fundación de la iglesia, si el Señor permitía que ellos comenzaran a mentir, los otros se enteraban, la iglesia se iba a desviar más rápido de lo que se desvió al final, ¿no? Y no se iban a mostrar los verdaderos, la verdadera enseñanza de los apóstoles. Sí, yo básicamente creo que en realidad ahí hubo justicia, o sea, hubo justicia divina y que esa misma justicia Dios también la puede aplicar Divina, ¿no? acá también, en realidad, claro, sí, Sí, o sea, acá. obviamente es divina porque es Dios quien los fulminó, ¿me entiendes? Entonces, acá hay un comentario de Joan Saona Velázquez, dice, hermanos, tengo una duda. A ver, vamos a escuchar, creo que me parece interesante esto. Tengo un cargo dirigencial en mi barrio y mis vecinos me han pedido que como dirigente haga gigantografías amenazando que si atrapamos un delincuente lo vamos a linchar. Aún no lo hago. Casi todos saben que soy cristiano. ¿Debería hacerlo? ¿Sería prudente? No No, sé. no sería prudente, pues. No sería Pero prudente ya está por tu dudando ya. testimonio. Oye, ese pastor No, tiene que ser un loco, ¿no? no, no dice pastor, No, dice no, un cargo pastor, dirigencial. dirigente, o sea, de ¿Qué su dice? barrio, Perdón. de su En el comunidad. barrio, la comitiva del Claro, barrio. Claro, lo que claro. pasa es que estás trabajando secularmente y a veces hay Claro, sí, jefes pues. Te que no son piden. cristianos y que te van a pedir ciertas cosas que van a atentar contra tu cristianismo y tu moral también Amén. muchas veces, ¿no? Eh, Y es muy mira, cierto. es Y que felizmente que el hay, hermano está como que razonando, ¿no? Porque a veces uno toma ciertas cosas y no lo razona y lo hace y después se da cuenta, oye, eso estaba mal, ¿por qué lo hice? ¿No? Entonces queda ahí es que preferible hay, pensar antes de eso. a ver, van a haber opiniones divididas, ¿no? Algunos van a decir, sabes que no lo hagas, pierde el trabajo, ¿no? Otros van a decir, Mm, ¿sabes qué? Hazlo, total, tú no eres el que va a linchar, ¿no? A ti te está pidiendo el jefe, no te están pidiendo que ujú. linches a alguien, ¿no? Te están pidiendo una Claro. gigantografía. Yo creo que por ahí va Rica, porque, a ver, Pero va en contra de tus ah, principios, ¿o no? pero por Bien, supuesto que va en contra de tus muy principios, bien, porque que Tommy. te están diciendo, ahí pon un cartel que diga te voy a matar, te voy a linchar, te voy a meter un puñete. Entonces, Bien, loco. Es como por cuando ahí yo está. estaba en el colegio y me exoneré del curso de religión porque era algo que no creía, no eran mis principios. Bueno, yo me exoneré del curso de religión en cuarto y quinto, Yo pero desde primero, primero. segundo y tercero, bueno, también. Pero Pero hablando de sí lo eso, ¿qué hice. consejo le podemos dar? ¿Qué consejo le podemos dar, Xiomara, Washington? ¿Qué consejo le damos? Pero es que ya está dudando del A la hermano. hermana. Es hermano, Johan. Hermano. Ah, hermano. Johan A ver, Sauna. lo que él tiene que hacer, Primero que como no linche a a ver, nadie, ¿no? Para empezar. lo que yo sumara es lo principal, los principios cristianos que él tiene. Eso, a ver, los principios no se negocian. Los principios que tenemos nosotros no son negociables. No podemos decir en este sector sí, en este sector acá no. Tenemos que ser personas de convicción. Yo siempre digo que el cristiano tiene que ser una persona de convicción. Y si te llega, o sea, en este caso, si te dicen sal de la comitiva, no sé cómo le llaman acá nosotros le llamábamos las comitivas barriales. Si te dicen sal de la comitiva, te vas, pues. Pero no puedes ir en contra de de tus creencias, ¿no? No creo que gane dinero y no sé, pero si fuera un trabajo que te digan eso, conocido personas que no son cristianas que le ofrecen trabajo chueco y no lo aceptan. Imagínense, personas no cristianas. ¿Y por qué nosotros los cristianos no podemos decir, no, es que Dios me dio este trabajo, hay que aceptarlo como sea, o Dios me dio este labor? No, Dios quiere ver si aún en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, mostramos el amor que le tenemos a Él y mostramos la imagen de Cristo a las demás personas. Por ahí, para hacer un paréntesis dentro del por dos. Natalio.
Por dos, Para, listo, sí. por dos. Segundo ya, lo que ya. dijo. Para hacer un paréntesis, creo que aquí no lo hablamos, no hemos tenido un tema, me parece así, pero una vez estaba sumergido en las redes sociales, ¿no? En tantos comentarios cristianos, ¿no? A veces pienso que los cristianos somos los que nos odiamos más, ¿no? Si tú piensas diferente que yo, ¿sabes qué? Te respondo de tal manera. Nunca lo he visto en ninguna parte del mundo. Las feministas, perdón, se defienden más que los propios cristianos, ¿no? Entre ellas. Pero por ahí, sumergiéndome también, me recuerda el comentario del hermano Johan a un comentario de un hermano que decía, hacer box es pecado, quiero boxear, quiero hacer ese deporte, ¿no? Y yo más o menos lo planteaba como que, yo siento que sí, ¿no? Porque lastimas a alguien, ¿no? Y lo puedes hasta matar, porque hay situaciones en que boxeadores han matado a sus contrincantes, y ellos me daban el ejemplo, pero es un deporte, ¿no? Si tú juegas fútbol, decía, pero el fútbol no tiene como objetivo matar, ¿no? En cambio, el boxeo tiene como objetivo noquearte, dejarte en zombie, ¿no? Para que pueda ser el ganador, ¿no? Yo creo que más o menos radica por ahí la pregunta de Johan, que va contra, o sea, oye, pero solamente en mi chamba, no solamente voy a poner eso, pero va contra tus principios cristianos, y como dice Washington, me parece ahí que Dios también usa todo eso para ver en qué está tu corazón, como dirían mis amigos pentecostales. Entonces, ¿sí o no la pena de muerte? Hoy estamos tratando la pena de muerte con Pulso Cero. El día domingo también tenemos un tema muy interesante que vamos a postear después de este programa. Pero la pena de muerte, ¿sí o no? Ya hablamos, ya dijimos, ya ¿no? Xiomara me dice que sí, pero no al margen. Ahora, Washington, esta pregunta se me quedó ahí en el aire. Me decías un tanto de que no, de que bla, 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 que la pena de muerte, que sociedad. Si en tu país sacan como ley que la pena de muerte puede ser vigente, ¿tú saldrías a marchar? ¿Para qué? Porque mencionaste un tanto que hay leyes que hay que ver leyes que no agradan a Dios. Dijiste hace un momento eso, dijiste, está bien, hay que someternos y todo, pero hay cosas, hay que analizar también las leyes seculares, ¿no? Como por ejemplo la ley esta de género, el aborto, Claro, el aborto. ¿no? Todo eso, ¿no? Y muchos cristianos salen a las calles a marchar, y inclusive entre ustedes me lapidaron a mí porque yo decía, yo no saldría, porque como Pedro se están oponiendo a algo que ya está escrito, y ustedes me dijeron, no, tú estás loco, tenemos que salir a las calles y apoyar a los pastores a hablar. Ahora, si no estás a favor de la pena de muerte en tanto así, si en tu país dicen que hay pena de muerte, ¿saldrías a las calles a marchar en contra de la pena de muerte? No, porque sería las autoridades que la han dispuesto. Las Y autoridades como dijo también Natalia, imponían lo otro y me dijiste que sí. No, nunca hablamos de la pena de muerte. Nunca nosotros La pena hablamos de de la muerte es pena de muerte. diferente a otro pecado. Estábamos hablando, creo Estamos que era hablando la del ideología. amor, No, la estábamos ideología de hablando género y la ideología de género. entonces, sí saldría. Te dije en ese momento sí saldría, pero pensando bien, yo creo que justamente O hay ya un no. ejemplo en la Biblia básico de esto. Un ejemplo en la Biblia, y lo voy a decir rapidito para no cansar al público. Daniel, un joven de 15, 14 años, lo pusieron a estudiar en Babilonia. Durante 3 años estudió las lenguas babilónicas, ¿no? Estudió la política de Babilonia. Daniel estudió lo que eran las religiones babilónicas, o sea, él se llenó de todo lo secular, de todo lo malo que puede haber, pero él siguió siendo fiel con Dios. ¿Cuál fue el secreto? Al verle inculcar a sus hijos desde muy pequeño a él el fundamento de la fe, como lo hicieron la abuelita y la mamá de Timoteo, ¿no? Entonces, Claro. a lo mejor en ese momento te dije que sí, pero yo creo que lo principal es nosotros enseñarle a nuestros hijos los fundamentos para no estar saliendo a las marchas así. Yo creo que no saldría, sinceramente. No saldría en ningún caso. Estamos viendo que el mundo se está perdiendo, y se va a perder más. Se va a En perder más ningún el mundo. caso. En ningún caso. En ningún caso. No saldría a Pero no marchar. estarías en contra de las personas que salen. Si estuviera, no. O sea,
Yo diría, es problema de ellos allá. No, si No, me yo lo dicen, digo no, porque ese día me lapidaron bien feo ustedes dos, sí, ¿ah? Ya te está diciendo Natalio que y no. Guacho. y por eso te digo, No, me es que retracto. ahora pues. Sí, me ¿Eh? retracto y como te digo, lo principal yo creo que es más, ni siquiera la iglesia es lo fundamental. Es en cada casa enseñarle a nuestros hijos el fundamento de nuestra fe, Amén. enseñarle los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Y aún cuando vengan tormentas, cuando vengan problemas, cuando vengan torbellinos, vengan desiertos, ellos no se van a apartar. Nunca se van a apartar, porque han sido bien fundamentados en la fe de Dios. Pero si nosotros somos esos padres perezosos que le decimos, anda a ver una predicación por ahí, anda esto, no le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos, no le damos respuesta a lo que ellos quieren. Lamentablemente el cristiano muchas veces no da respuesta, sino que dice, no es que la Biblia lo dice nada más. Todo eso lo va a ir alejando de la fe. Cuán importante es para nosotros, hermanos, asentar bien las bases sobre nuestros hijos. Ellos son Amén. los que en el día de mañana van a estar predicando la palabra de Dios. Y de nosotros depende qué tipo de personas van a ser. Amén. Natalio, ¿ibas a decir algo? No, sí, que bueno, yo sí alzaría la voz. Yo soy por mi tendencia artística, pero De los que no rebelde. salen de rebelde, así no, sino es que tampoco los que no salen tampoco les diría, oye, ¿por qué no sales? ¿No? Porque hay muchas personas que salen a las marchas o salen a levantar la voz y dicen, oye, pero ¿por qué tú no sales? ¿No? O inclusive a los que prefirieron estar en cuarentena y no salían, les decían a ellos, oye, son cobardes, no son cristianos y todo eso. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que ahí están jugando con fuego y están haciendo un juicio injusto. Pero no, si es ley la pena de muerte o la pena capital en mi país, no saldría a las calles a marchar, primero porque yo sí considero que es bíblico y que cualquier estado lo puede aplicar. No, o sea, yo particularmente no lo buscaría o no diría ojalá esa persona O sea, muera, el no. Estado no estaría pecando, Natalio, si es que considera que la pena de muerte tiene que establecerse en el país. No, yo Eso creo que está no. bien. Yo creo que sí, porque es Ah, mira, bíblico. O sea, y qué aparte creo interesante. que, sí, ¿Y o él no sea, y matará? aparte creo, no, pues por eso te digo, porque es bíblico. Oye, Por eso te digo, o sea, porque inclusive tú te das cuenta también, por eso te digo, porque está impartiendo justicia, ahí está la espada, cuando habla de, en Romanos 13, ¿no? Es la espada que castiga a los injustos, ¿no? Ahora, yo no voy a buscar de que ojalá haya pena de muerte, ¿no? En mi país y salga a las calles a protestar para que haya pena de muerte, pero si hay pena de muerte, no voy a salir pues a las calles a impedir, ¿no? Que no haya pena de muerte, ¿no? O sea, yo Esa considero que es bien. posición, esa posición bien rara, ¿no? Pero es prácticamente casi la mía, ¿no? Es como que yo no salgo, o sea, yo no pido la pena de muerte, pero si mi país da la pena de muerte, yo la acepto, pero no la deseo. O sea, ¿cómo es, no? O Es que sea, claro, porque está es que en creo que el tensión chiste la es si estás a razón. favor, sí o no, ¿no? Sí estoy a No, no, favor de la espérate. pena de muerte. Ya, yo también, por eso te digo, o sea, a favor, pero Ok. por eso te digo, o sea, porque está en tensión mis emociones, esta cosa de cuestionarme, inclusive decir, pero la aplicarán bien, estos menes son corruptos y si lo aplican mal y si hay muchos inocentes, o sea, viene mi parte emocional, es igual que el Pero ahí problema del también hay un mal. propósito, pues, ahí también hay un Por eso, propósito. Hay un montón de gente en la cárcel, hay un montón de gente en la claro, cárcel que exacto. tiene 20 años y son inocentes. ¿Me a ver, entiendes? Tommy, ¿qué Por eso te opinas? digo, igual que el problema del mal, ¿no? Por ejemplo, el problema del mal, si ahorita doy un argumento, el problema del mal, me van a decir que soy la persona más fría del mundo, ¿me entiendes? Y que claro, y que de repente la violación de una niña es para un propósito final, o sea, y comienzas a argumentar, entonces, muchas veces mis emociones obviamente van a decir no, pero me cuesta, pero sí, tengo que regirme, creo yo, a lo que dicen las Sí. escrituras Xiomara, y de alguna ibas a manera. decir algo. Xiomara, ibas a decir algo.
Claro, estás apuntando algo, y digo, algo interesante está apuntando sin mal, yo lo quiero saber. Estoy apuntando sobre, a ver, teenagers, pero ya. Anyway. No, o sea, yo iba a decir que yo estaba hablando con mi hermano, ¿no? Y él me decía, lo irónico de todo esto es que gracias a la pena de muerte en el tiempo de los romanos, Jesús pudo ser crucificado y pudo derramar su sangre en la cruz para ser nosotros perdonados. Entonces yo dije, ¿verdad? ¿No? O sea, y me dice, y Jesús era justo, súper justo, no había, y Pilato mismo ve y dice, en este hombre yo no encuentro, yo me lavo las manos, ustedes, que la sangre de este hombre caiga sobre ustedes. Y ahí yo veo como que, es cierto, tiene razón, porque si no hubiera pasado eso, Jesús no hubiera llegado a cumplir ese propósito que Dios le había encomendado, ¿no? No, lo cumplía, solo que es... Jesús, porque hubiera sido encarcelado, hubiera sido maltratado, hubiera sido golpeado, pero no crucificado. No, yo creo que el camino que usa el propósito divino que ya estaba desde antes de las escrituras y todo, es la crucifixión, es obviamente la pena de muerte que usaban los romanos para cualquier persona que bueno, delinquía, entre comillas, ¿no? Pero dentro de la soberanía, si no hubiera habido ese camino, pues habría habido otro, ¿no? Me parece. No creo que sea tan gracias, pero sí es el propósito, es de lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, hay un propósito detrás de todo eso, ¿me entiendes? Claro. Del puente, del camino, hay un propósito. Entonces, yo personalmente estoy a favor, pero no con un fanatismo ni decir, quiero que haya pena de muerte. Es como que... Claro. Es como el VAR, así como en el fútbol no es que existe el VAR, ya, ellos son los jueces, ¿cierto? Ellos, todo eso. Pero lo malo ahí es que al comienzo ya estaba bien, el uso era perfecto para monitorear y todo, pero luego se fue alterando eso, se fue como que ya manipulando. Ahí es el problema, ¿no? Cuando ya se va manipulando a tus beneficios, a que, no, sí, dale a él tarjeta no sé qué, y al otro sí, que hagan es penal, es penal. Claro, pero igual, o sea, me digo, aplica, porque ellos aplican justicia, ¿no? El mundo siempre va a manipular sus cosas a su favor, Washington, ¿cierto? Siempre. El Estado, los estados, los gobiernos. Yo por eso, o sea, yo como dijo, mi posición es no estoy a favor. No estaría a favor de la pena de muerte en ningún caso. Ya el gobierno los pone ya. Normalmente, como dice Xiomara, está el VAR, está jugando un universitario de deportes con Sporting Cristal. Siempre el VAR va a ser al que dé más plata, pues al universitario de deportes. Perdón. No, a ver, ahora sí, vamos a ver. Siempre va a haber, más que todos nosotros en nuestros países, no hay justicia verdadera, no lo hay, humana. No hay. En nuestros países no existe eso. No siempre. Pero... No, porque está monitoreada por personas. Y como decíamos, todos somos pecadores, no hay ningún justo entre nosotros, entonces... No, o sea, eso es verdad, pero la cosa es esta. O sea, básicamente lo que decía, perdón, Natalia, un ratito, lo que decía Natalia. Yo creo que sí, no. O sea, por un lado, sí es bíblico. Yo, sinceramente, para mí ya la pena de muerte, lo que trató el Señor en Génesis 9:6 ya pasó, ya no estamos en ese tiempo, ya nosotros estamos en otro tiempo y la pena de muerte hoy por hoy no es bíblica. Ahora, esto es mi punto de vista. Hay muchas personas, pastores que yo quiero muchísimo y yo los sigo, como Sujel Michelet, Miguel Núñez. Ellos están de acuerdo y no porque estén en desacuerdo les voy a decir que están mal, no. Es mi punto de vista y yo respeto al resto, a lo mejor de Nato, como ustedes, no, pero mi punto de vista es que yo no estaría de acuerdo en ningún motivo por la pena de muerte. Para nada, no que violó, que mató, no, para nada. Desde mi punto de vista, no, yo creo que ya pasamos en esa época y estamos viviendo otra época, ¿no? Bueno, solamente sí, contigo diríamos, porque los dos están a favor de la vuelvo a pena repetir, de muerte. No sé.
Se te corta, Sí, Nato, se te te corta. escucho, Sí, Natalia, te escucho. sí se corta, ¿no? Ya. No, decía que sí, o sea, vuelvo a repetir, no es que esté buscando que haya pena de muerte, no que digo exija a mi país que haya pena de muerte y mano así, muerte, no, porque no sería, no tendría gracia, me dejo entender, o sea, no entendería la gracia si pidiera pena, ojalá haya pena de muerte para los violadores, ojalá haya pena de muerte, ¿no? Pero yo considero que es bíblico, me dejo entender, yo considero que es bíblico, y porque lo veo en las escrituras, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, y aparte lo veo también que, y aparte también veo de que Dios también puede obrar en medio de él, ¿no? O sea, en medio de esa condenación también Dios puede obrar. Entonces, mi postura como, esto no es doxia, esto no es algo que tenga que Es dividir a la doctrina. iglesia y decir, no es doctrina fundamental, y ni siquiera diría de segundo orden o tercer orden. Creo que son básicamente opiniones distintas de lo que pueden ver en las escrituras. Pero yo sí particularmente estoy a favor en tanto la palabra de Dios lo diga, como le digo, lo veo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero mis emociones, yo como Natalio Díaz algunas veces me cuesta aceptarlo, me cuesta como hablarlo, pero tengo que hacerlo, o sea, tengo que hacerlo. Bueno, Si en pero algún Natalio, momento a el ver, Perú dice, muerto, amén, ¿no? Natalio, pero también, a ver, tú me dices, es bíblico porque está en el Antiguo Testamento. Claro que es bíblico porque está ahí, pues no, está escrito, pero no necesariamente pues, porque está ahí escrito tiene que pasarse para ahora, ¿no? O sea, no sé si me explico, o sea, ahí también está el diezmo y no por eso vamos a pedir diezmos, ¿no? Sí. No, a lo que voy es que bueno, tendría que nuevamente hablar nuevamente cuáles son las causas, cuál es el principio, porque no, o sea, puedes decirte, diferenciar, ¿no? El antiguo pacto del nuevo pacto, pero tú no puedes separar los principios eternos de Dios. Me dejo entender, hay principios eternos que son aplicables, ¿no? Al igual que tú puedes decir, bien, el diezmo obviamente no es descriptivo para ahora, pero sí puede ser prescriptivo. ¿A qué voy con lo prescriptivo? Que te deja una enseñanza, ¿sí? Porque no vas a decir, bueno, ya no lo leo porque es del Antiguo Testamento y me quedo A tan eso me solo con lo refiero. del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, puede ocurrir, pues tú tienes que leer Malaquías a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Y sacar una enseñanza ahí, algo aplicativo y prescriptivo para nuestra vida. Y vuelvo a Más no repetir, hacerlo el doctrina, ¿no? propósito. Más no hacerlo doctrina. Claro, no hacerlo como, o sea, por ejemplo, cuando hablo de Génesis, hay una justificación que es sobre la imagen y la imagen de Dios, ¿no? Donde dice, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Tener conciencia de ello, tener conciencia de que somos imagen de Dios, creo que no solamente para el asesinato, creo inclusive para todo pecado, me dejo entender, fornicación, masturbación, que estamos atentando contra No, el templo y que estamos atentando contra la imagen de Dios, creo que también eso aplicaría a nuestras vidas. Vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no es tan, me cuesta algunas veces aceptarlo, pero es como te digo, es bíblico. Dios también condenó, como viste, ¿no? Ananías y Zafira, este, pero no estaría en las calles pidiendo que se haga, exigiendo pena de muerte a los que cometen mal, ¿no? O sea, sí, mátenlos, porque eso ya sería tener odio, tener ira, tener rencor, eso ya no es bíblico, pues, ¿no? ok. Xiomara. Yo estoy aquí. Sí, yo dije que estoy a favor, pero no, en ningún momento dije, a ver, yo estoy a favor de la pena de muerte, porque considero que es algo que, si es que se da, pues normal. Tampoco, si no se llega a dar, no es que voy a estar saliendo a las calles para pedir que haya. Pero, como les digo, ¿no? Si se da, yo no me hago problema. Sí, sí, bien. Justo estaba leyendo, perdóneme, estaba leyendo
una estadística en Estados Unidos, ¿se me escucha, no? ¿Sí? Sí, Sí. se te escucha bien. Estaba leyendo una estadística en algunos estados de Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, hay pena de muerte, ¿no? Es una ley de pena de muerte. Y que dicen que del 100% que ejecutan, aquí está, el 50%, porque ellos le piden que hagan algo, su último deseo, por así decirlo, piden oración a Dios. Imagínense. Violadores. Ya hablábamos un poco acerca de eso, ¿no? Acerca del propósito que puede tener Dios para nuestras vidas, y pienso yo que creemos como seres humanos imperfectos, con sentimientos y emociones muy fuertes, que lo que no quiere decir que el Espíritu Santo no lo tenga, pero somos nosotros muy vulnerables a ser seres emocionales, ¿no? Creemos de que la muerte ya es lo último, ¿no? Lo peor que te puede pasar a ti es la muerte, ¿no? Y bueno, yo acabo de enterrar a un primo hace unos 3 días, ¿no? Por esta desgracia de la pandemia, ¿no? Y creemos de que la muerte es lo peor, cuando en realidad lo peor, como les decía al principio, hermanos del proyecto Coalición, es que tu alma se pierda, ¿no? Hay un propósito, es verdad, hay una predestinación también, ¿no? Pero no vamos a vivir pendiente de la predestinación diciendo, bueno, yo estoy predestinado al infierno, soy lo peor, la peor escoria, yo ya no cambio, ¿no? Dios puede hacer, hasta con esta persona de Ecuador, Washington, que descuartizaba ahí a los presos, Dios puede hacer algo, ¿no? En la vida de ellos, y quizás, ¿no? Volverlos un predicador, quién sabe, ¿no? Pero yo vi ese video, Washington. Yo sí tengo contactos malos, los bloqueé. Me mandaron ese video. Dije, ¿qué es esto? Lo abro y veo cómo descuartizado. Dije, no quiero ver más. Lo borré. Y le dije al hermano, no me mandes eso, varón. Todavía es cristiano, no me lo mandes. Me dice, no, hermano, es que te quería preguntar si esas personas tienen perdón de Dios. Y bueno, todos tienen perdón de Dios. Es bien difícil en esos casos. Como dije, esto es un tema nada más de opinión. La pena de muerte está en la Biblia, ¿no? Dictada por Dios. Dependemos siempre me hago acuerdo de la canción de Rubén Blades, todo es según el color del cristal con que se mire. Dependiendo de personas cómo vean la Biblia, de qué punto la ven, de otras de qué punto la ven. No hay que lapidar a los que están de acuerdo y no hay que lapidar a los que no estamos de acuerdo. Hay que respetar las opiniones de cada uno. Este tema más o menos es como los programas que veníamos hablando. Si hay algunos que creen en apóstoles, en profetas, como Xiomi, que tenía la mía, que era profeta. Hay otros que creen que el don de lengua sigue vigente, que el don de sanidad sigue vigente, y hay que respetarlo. Ninguno de estos temas está tocando la doctrina fundamental de la Biblia. Pero yo sí, si comienzo a achacar a otro hermano, si comienzo a decirle, tú estás así, tú estás haciendo así, eso sí creo que estaría mal. Porque no está bien ya señalar. Si yo veo que alguien tiene un punto equivocado, yo tendría que enseñarle, ¿sabes qué? Ven, sentémonos a leer la Biblia y leamos esto. ¿Cómo tú lo entiendes? ¿Cómo yo lo entiendo? No la pidemos a un hermano. Aquí los tres están de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Y eso es lo bonito de esto. El conversar, el ser amigos, así no estemos de acuerdo en ciertos puntos. Porque Natalia, siempre hay veces que nos llamamos en la noche y nos quedamos en algo, y no estamos de acuerdo en ciertos puntos. Pero aún así, prima entre nosotros el amor por Cristo que cada uno tenemos, y eso es lo que hay que ver, ¿no? Esto pasaría a un segundo, tercer, y si no es quinto plano, como dijo Natalia, como cuando comienzan a nombrar a Barcelona Sporting Club y después de 20 equipos comienzan a nombrar Universitario de Deportes. Más o menos así sería. Okay. Bueno, pero es un tema curioso. Es un tema importante, ¿no? O sea, si bien es cierto, no es un tema que ataca la doctrina directamente, que no es un tema de salvación, es un tema importante, ¿no? Pero más o menos lo veía así, Natalio, como expectante de lo que pueden hacer
la gente que no conoce a Dios, porque es una realidad. El Estado y muchos de los estados en nuestros países son personas que nos gobiernan, pero que no están ellos siendo gobernados por Dios. Ellos están siendo gobernados por poderes satánicos de las tinieblas. Eso es una realidad también. Que sea Jesús, le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, ¿no? Porque hablan mentiras, ¿no? Y de lo suyo habla. Entonces Jesús mismo lo confesó y lo dijo, y muchos de nuestros gobernantes que no tienen entregado su vida a Cristo se están siendo gobernados por poderes satánicos y son corruptos, y muchas de esas personas que cometen o delinquen de esa manera, ¿no? Matando, asesinando, violando a niñas de 2 años, descuartizando, son personas que tampoco conocen a Dios, conocen a Cristo, y digamos que entre ellos matan sus pulgas. Es algo así como las barras bravas, ¿no? Que entre ellos se matan, ¿no? Y tú sales por tu ventana y dices, bueno, uno menos. Natalia, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, ¿no? Que esto, al final creo que los 4 en realidad dentro de este punto, si estamos de acuerdo o no, siempre creo que va a actuar la gracia soberana de Dios, ¿no? Siempre va a actuar la gracia soberana de Dios. Estemos o no de acuerdo, siempre va a primar el que tenemos que amar a nuestros amigos, tenemos que amar a los que nos hacen daño, bendecir a los que nos maldicen, me dejo entender, y hacer el bien, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos piensan, y creo y sospecho que por ese lado piensan que el estar de acuerdo con la pena de muerte es que estás deseando el mal para el que te hace mal, no es que lo esté deseando, es que particularmente este gobierno lo pone, y también porque yo lo veo en las escrituras, bueno, no lo puedo contradecir, me dejo entender, pero no significa que yo diga, si Omar, por ejemplo, digo, ¿no? Al que asesinó a mi abuelo, ojalá lo maten, ojalá haga eso, no, porque mi corazón no puede anidar el rencor, no puede anidar la ira, ¿no? Lo he dejado en las manos de Dios. Humanamente, o sea, obviamente tú no te va lo a salir deseas, eso por ahí. sí, pero digo, Natalio, tú no lo deseas, Ah, lo que sí, no quiere claro. decir que Al no se inicio lo sí, merezca, sí, pero lo al que no inicio quiere sí. decir que no se lo merezca. A eso quiero llegar. Claro, obviamente, pero eso es como te digo. Sí, claro, obviamente, porque en realidad todos que hemos atentado contra la imagen de Dios merecemos eso. A eso quiero ir, todos merecemos eso. Pero no significa de que yo esté buscando de que ojalá ese quien asesinó, por ejemplo, a mi abuelo, que lo consideraba como mi padre, ojalá se muera, ojalá se haga justicia y lo maten. No, ya no. O sea, eso no tiene nada que ver. ¿Merece de repente la pena de muerte? Quizás Dios en su soberana gracia lo puede salvar, ¿me entiendes? Pero sí es bíblico, particularmente yo considero que es bíblico la pena de muerte, y que veo en las escrituras, me cuesta de alguna, como les vuelvo a repetir, me cuesta de alguna manera que mis emociones se ajusten a ello, pero en ese proceso estoy. O sea, no soy tan frío como Xiomara que sí, estoy de acuerdo, ¿me entiendes? No soy fría. ¿Me entiendes? Lo dijo en el minuto 5, creo, ¿eh? En el minuto 5 lo dijo. Sí, claro, así como que sí, estoy de acuerdo, sí. Al final así como que, no, pero a mí me cuesta, a mí sí me cuesta. Como si nada. Sí. ¿Cómo lo hacen ver? Qué feo. Bien, hermanos del Proyecto Coalición, estamos viendo hoy día el tema, bueno, ya estamos por terminar este programa, estamos viendo el tema de la pena de muerte, que bien claro lo dijo Washington, nuestro hermano, la biblioteca de Proyecto Coalición, que no es un tema que hable directamente de la doctrina, pero es un tema, me parece importante para saber sus posiciones, aunque me he dado cuenta que hemos tenido espectadores igual que la semana pasada, pero han comentado poco, de repente tienen miedo de comentar su punto de vista, ¿no? Me parece que es interesante poder saberlo también. Y nada, palabras finales antes de poder hablar un tanto acerca de nuestros proyectos personales. Comienzo. Nato, sigue Nato, está bien, sigue Nato. Sí, a todos los que piensan que los que están a favor de la pena de muerte, o al menos yo estoy en el proceso de, porque como les dije, todavía me cuesta, pero estoy en el proceso de, los amo en el Señor. O sea, vuelvo a repetir,
el amor al prójimo es lo que prima sobre todo. Me dejo entender. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo. Yo no voy a desear la muerte a nadie, pero si un gobierno establece que hay una pena capital, yo no me puedo poner a ello. Me dejo entender, yo no me puedo poner a ello. Es bíblico, lo veo en las escrituras, lo veo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero yo no me puedo poner a ello. Me cuesta todavía aceptarlo emocionalmente, pero esto es un proceso. Así que igual los amo. Recuerden que la gracia soberana de Dios es maravillosa y que el Señor puede hacer cosas maravillosas de repente con alguien quien menos te lo imaginas, el que de repente menos te imaginas que puede ser salvo, esa persona ha sido predestinada por el Señor para ser salvo, ¿no? Esa persona. Y por eso creo que conocer la gracia de Dios es maravillosa. Sí, Los hermanos. va a hablar Ya, sí. No, ya al final, no, al final ya. Para que cierre con broche de oro. Lo que yo quería decir es que, hermanos, siempre hago esta recomendación y se la voy a hacer nuevamente hoy día. Vamos a la Biblia. Yo he visto bastantes hermanos que comentan a favor o en contra de esto y ni siquiera saben qué versículo, sino que nada más lo que hacen es pegar prédicas de tal predicador y prédicas de tal predicador. Vayamos nosotros a la Biblia sin sesgo y veamos lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar. O veamos lo que nosotros entendemos a través de la Escritura. Y respetemos la posición del otro hermano. Acordémonos, como yo siempre lo he dicho y podrá sonar un cliché, en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad. No hay por qué estar criticando a algún hermano porque crean que es para este tiempo. No, yo simplemente no creo, y los tres que están a favor me tratan igual y yo los trato igual a ellos con todo el respeto y el amor posible, ¿no? Pensé que era el único Washington, se voltearon al final ellos dos, se voltearon, porque una hora antes, les comento hermanos de Proyecto Coalición, una hora antes de salir al aire, me comentaron de que los tres estaban en contra y que yo era el único que estaba a favor. Y luego por eso me sorprendí. ¿Qué te dije en contra? En ningún momento. Yo en ningún momento he hablado. Yo dije que estaba en duda. Habló por usted. Yo dije que estaba en duda. Yo dije que estaba en duda y que tenía que investigar más para saber más o menos mi posición. Pero yo estaba en duda. Okay. Tengo el mensaje en WhatsApp. Lo voy a subir a la página de Proyecto Coalición para que los hermanos vean. Claro. En el Instagram hay personas que han votado, ¿no? ¿Sí o no? Claro. La mayoría votó que no. La mayoría votó que sí. No, la mayoría votó que no. Pues sí. Palabras finales, Xiomara. Bueno, ha sido una conversación súper interesante y bien. Hemos andado por todos los temas posibles de aquí para allá, pero sí hemos llegado a la conclusión, ¿no? De cada uno que tiene su punto su perspectiva de acuerdo a este tema y que eso no nos hace no se ve, ya ves, no 40% y 60% sí. Y bueno, creo que no podemos juzgar si otra persona dice sí, yo estoy a favor o si dice no, yo estoy en contra. Simplemente son posiciones diferentes con respecto, ya habíamos dicho, con respecto a sus experiencias, las personas también juzgan las cosas, ¿no? Entonces, orar nomás, ¿no? Orar y buscar la palabra de Dios, porque hay personas que también dicen sí y comienzan a juzgar, dicen, pero hermano, ¿qué le pasa, hermana? ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a creer en esas cosas? Pero eso no pone en tela de juicio mi cristiandad. Entonces, así que a los hermanos solamente que nos están viendo, ¿no? Respeto a todos y un saludo a todos también. Ok. No, sí, es un tema controversial. Me parece que el tema también de las personas que están a favor radica un tanto en que esa persona que delinque vuelve a hacerlo, ¿no? Hace poco vimos el asesinato a un venezolano, ¿no? A una persona extranjera aquí en nuestro país por parte de una persona que había tenido más de 12 ingresos al penal y más de 10 muertos. Y encima se volvió pastor evangélico, ¿no?
y aún siendo, entre comillas, ¿no? Sabemos, ¿no? Pastor evangélico, entre comillas, predicador, sale y mata a este venezolano, ciudadano venezolano, aquí en Trujillo, ¿no? En el Perú. Entonces, el problema me parece que radica un tanto más por la justicia que quiere tomar el hombre también, ¿no? Yo estoy a favor de la pena de muerte en cuanto a la sociedad, no la deseo, no digo que se muera, pero digo, bueno, hay leyes, hay personas que se merecen la cadena perpetua, 10 años, 2 años, 3 años de cárcel, la justicia están para cumplirse, pero también me parece que estamos hablando de utopías, ¿no? De fantasías, y ese un montón de cosas, ilusiones, porque en realidad aquí en el Perú estamos con el Tratado de San José y eso nunca se va a dar. Aparentemente, chicos, ¿ok? Ha sido un buen programa, me parece que ha sido un buen programa de un tema natal de Washington Xiomara que no hay tanto que arrancar, porque en realidad es un tema que muere a los 30 minutos, porque si tú te vas al Antiguo Testamento y dices, bueno, sí, aquí había pena de muerte, pero obviamente estamos viviendo en el tiempo de la gracia, entonces no era un tema tan largo, pero lo hemos hecho muy bien, y sé que a los hermanos también han podido ser edificados con el tema y de repente los ha hecho pensar, seguro en la noche van a estar así como loquitos queriendo buscar, ¿no? Para saber si sí o no, ¿no? Pero ya le dijeron mis 3 hermanos, Natalio, Xiomara y Washington, si estás sí o no en contra, no es una doctrina, no es algo que afecte tu salvación, chicos. Hay proyectos, chicos, hay proyectos personales que estamos encaminando. ¿Qué les parece si en un corto tiempo lo mencionamos rápido para ya despedirnos? Ok, yo comienzo. Estamos creando, bueno, he creado la página Apology of the Cross. ¿Con qué fin se ha creado esto? No hago con un fin de exclusividad, más bien es para que la palabra de Dios pueda ser llegada. Estoy compartiendo videos, estoy compartiendo imágenes, estoy compartiendo podcasts de distintas páginas, hermanos. Y si pueden, por favor, ingresen a la página, denle en compartir y ahí también van a haber cursos, se dictarán cursos, se llamarán todo para la gloria del Señor, hermanos, más que todo para que se difunda la palabra. No hay exclusividad. Si alguien quiere compartir de algún tema, pueden ponerlo y se le publicará, ¿no? Sí. Natalio. Bien, yo estoy iniciando con el espacio fanpage que es Rincón Teológico. Es un espacio para la reflexión teológica, pero no solamente para el crecimiento intelectual, sino más bien también para la vida cotidiana, para la vida práctica, ¿no? O sea, no tan solo para el conocimiento, sino cómo eso lo aplicamos a la vida. Y también para poder mostrar algunos contenidos, algunas entrevistas para la edificación de la iglesia y sobre todo para la proclamación del Evangelio. Sí, yo también recién estoy colgando algunas cosas, acabo de colgar algo sobre la importancia de la cristología, que tiene que ver con la doctrina de Cristo, y se van a estar colgando algunas cosas como imágenes, ¿no? También compartir de otras páginas amigas para poder seguir difundiendo el Evangelio, ¿no? Y también algunas entrevistas a algunos profesores que sería interesante para poder seguir creciendo en la doctrina de Cristo. Así que nada, eso, con Rincón Teológico. Xiomara. Ya, yo estoy enfocado. Sí, Enfocados es el grupo de jóvenes de mi iglesia y nosotros hacemos en sí una vez al mes, el último sábado de cada mes, una entrevista y pues lo pasamos ahí en vivo, ¿no? Porque nuestras reuniones son internas. Uh-huh. Ah, perfecto. Esos son los 3 proyectos de nuestros hermanos. Yo también estoy en un proyecto que se llama Somos Luz, ¿no? Y ahí solamente estamos haciendo podcasts de algunos temas interesantes y algunas entrevistas. Lo que nosotros queremos ahorita es que en este preciso momento puedas buscar estos 4 proyectos en el Facebook. Estamos hablando del Facebook, fanpage, entras, pones Somos Luz, pones Rincón Teológico, pones Enfocados, pones... ¿Por qué me complicas la vida, Washington? Apology of the Cross. Apology of the Cross. Ok. Y entras y le das like y nos sigues para tratar con estos temas muy interesantes y muy importantes, chicos, ¿ok? Bueno, entonces esto ha sido el programa de Pulso Cero. El día domingo les voy a dar yo una chiquita nomás para irnos porque ya es demasiado tarde. Hola, ¿qué tal? Les voy a dar yo una chiquita porque ya es demasiado tarde. El día domingo vamos a tratar un tema importantísimo. María de Nazaret, obviamente, ¿no? ¿Es madre de Dios en realidad?
¿Es la madre de Dios? Hermano, ¿qué estás hablando? No es madre de Dios, eso dicen los católicos, ese dice el padre Luis Toro. Usted está endemoniado, hermano. Bueno, el día domingo lo vamos a saber, ¿ok? Esto ha sido todo por hoy, Pulso Cero. Que Dios los bendiga. Hasta el día domingo. Chao.